Estamos muy felices de anunciarles que Tribu Productions trae a Clara Ulrich a Atlanta. Junto con la gente de Ticket Play hemos logrado esta maravillosa alianza y el 15 de mayo, para celebrar además el mes de la madre, vamos a tener Soltando Cuentos en Atlanta con la argentina más querida de todas. En el Teatro Eddie Owens Presents en Duluth estamos segurísimos que van a ser un sold out, así que ya pueden ingresar a ticketplay.com para adquirir sus boletos. Bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Todo va a estar bien. Para mí es una verdadera alegría saludarles junto a mi querida socia y amiga Elimar Azuaje. Buenas tardes, querida Eli, ¿cómo estás? Tienes el micrófono cerrado, querida. Buenas tardes, bienvenidos a Todo va a estar bien en este formato, además que nos permite traspasar fronteras. Por eso hemos decidido hacerlo así, porque teníamos una lista de invitadas que queríamos tener en la mesa y pues la distancia no nos los permitía, pero es que queremos compartir. Sí, bueno, la distancia es un poco la terquedad también de quererlo hacer presencial, pero bueno, aquí estamos moviéndonos hacia adelante y bueno, decidiendo darle la oportunidad a quienes tenemos lejos, como por ejemplo a esta súper invitada que nos acompaña el día de hoy, la doctora María Gabriela Padilla. ¡Bienvenida, Doc! Gracias. Qué alegría recibirla. Teníamos muchas ganas de contar con una mujer con su experiencia profesional, pero también con sus habilidades maravillosas de comunicación que nos parecen un tesoro increíble. Bienvenida de verdad desde Lechería Anzoátegui, Venezuela. Un aplauso. Ajá, desde la tierra de Constanza. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Bueno, Doc, queremos comenzar por este tema que afecta a tantas personas, ¿no? En el mundo. Ya usted nos va a compartir cifras, ¿no? Porque sabemos que mantenerse informada es una de sus premisas como profesional. Pero hoy vamos a hablar de sobrepeso, de la obesidad, de la normalización de lo que es una enfermedad, o mejor dicho, como la base de tantas enfermedades. Y queremos que este episodio sea como muy responsable y por eso queríamos tener a alguien que nos pudiera hablar con su experiencia, con su conocimiento y también con su humanidad, ¿no? Que como médicos sabemos que es tan fundamental para tener una comunicación realmente profunda con el paciente. Doc, me gustaría que nos indicara en un principio ¿cuál es la definición correcta de obesidad? Porque para muchos es sencillamente sobrepeso y que no cerramos el pico y ya está. Ojalá fuera tan fácil. Gracias a Eli y a Constanza por este espacio. Lo agradezco como humana, lo agradezco como mujer, lo agradezco como venezolana y lo agradezco como médico. Definitivamente la obesidad, y esto debo aclararlo, lo interpreto desde hace algunos años como la primera epidemia de la modernidad. Se nos vendió la COVID-19 como una gran epidemia, una gran pandemia, y no nos dimos cuenta, digamos la gran mayoría de los seres humanos, que habíamos creado el sustrato perfecto para que se nos llenara de sensación de muerte inminente por la llegada de este virus, de lo dudamos si existió realmente, si no existió, eso es materia para otro programa. Lo que sí les quiero decir que la obesidad es la primera pandemia de la modernidad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de origen multifactorial, crónica, sistémica, de base inflamatoria, incurable, está poderosamente marcada por el estilo de vida del ser humano. Si nosotros vamos a dibujos del Homo sapiens en sus primeras representaciones gráficas, no vamos a ver un Homo sapiens con el cuello ancho, con la barriga grande, ni a una mujer de esta era, mejor dicho, o de esa era, con características de obesidad. ¿Por qué? Porque caminaban muchísimo,
porque comían lo más natural posible, porque noche y seguramente allí no había Coca-Cola. Wow. Dios mío, cuánta información tan potente en tan pocos segundos, Doc. Resulta que es la enfermedad de la modernidad porque mientras más ha ido el ser humano avanzando en materia tecnológica, más ha ido involucionando en inteligencia emocional. De hecho, a mí me ocupa mucho en mi cerebro que nos sintamos tan orgullosos de la inteligencia artificial y no nos hayamos dado cuenta que la inteligencia emocional no ha sido trabajada, valorada, bien ponderada, ni en el 1% de lo que significa un ser viviente que por encima de todas las cosas, solo por estar vivo, ya es un saco sin fin de emociones. ¿Cómo las hemos ido invalidando? Las anestesiamos. ¿Y cómo las hemos ido anestesiando? Con pantallas de luz artificial, con hacernos creer que todo es posible a través de un enter, pensando que nuestros hijos van a ser más felices, con cajitas felices dibujadas de rojo y de amarillo, con menos abrazos y tiempos con papá y mamá. Este es el origen de la obesidad, como es el origen de muchísimas otras enfermedades que desafortunadamente, por mucho que haya avanzado la ciencia, nos restriega con absoluta inclemencia lo incompetentes que estamos siendo, queriendo tapar a la humanidad con tecnología. Hoy la comida rápida está de moda. Tú no conoces a un niño de la latitud que sea que no haya probado azúcar antes de los 2 primeros años de vida. Madres que decimos, yo nunca le he dado un enlatado a mi hijo de 5 años, pero no produje suficiente lactancia materna y en lugar de buscar otras alternativas, ¿en qué viene la leche maternizada? Las fórmulas maternas, en latas. Por supuesto que ese niño está comiendo enlatados desde el primer día de vida si su mamá no pudo producir leche materna. Involucrado en un ambiente, uno de los eventos más transformadores para un ser humano, que no se le da todavía el valor que tiene, es nacer. Ese ser humano viene en un ambiente líquido, oscuro y tibio, donde los 2 sonidos que le acompañan desde que desarrolla el oído más o menos entre la 6ª, 7ª semana, por algo el oído es uno de los primeros sentidos que desarrolla el humano y el último en perderse. Se dice que cuando un ser humano fallece puede llegar a escuchar hasta 10 minutos después de haber muerto. ¿Por qué es tan importante escucharnos? Y es una de las características que menos usamos los seres humanos. Por eso, entre otras cosas, existen las guerras. Ese hecho trascendental de salir de un medio líquido, oscuro y tibio, donde lo que más escucho es el latido de la aorta abdominal de mamá, que mantiene a mi útero vivo, y la voz de mamá, y salgo a un ambiente frío, sumamente iluminado y seco. Ahí comienza el ser humano a estresarse. Y se estresa aún más si viene de una mamá estresada que dice la liberación implica que tengo que salir de la casa y producir, no solo porque vale la pena y la tierra merece que todos los talentos de la mujer salgan a la calle a junto con el hombre crear una sociedad más justa. Es que ahora el niño se va a una guardería. ¿Y cómo compensa mamá ese tiempo que no tiene con el hijo? Con cajitas felices y con la lonchera en el colegio. ¿Y qué hace la lonchera en el colegio? Vende lo más barato y lo más práctico, lo más rápido y lo más saciante. Y lo que hace que ese niñito el otro día vuelva a querer pastelitos, papas fritas llenas de glutamato monosódico, y el día que probó la glucosa bien abundante, saborizante por excelencia en los jugos pasteurizados, en las leches industrializadas y en las gaseosas, ya perdimos al paladar de un niño que está teniendo una recompensa de dopamina inmediata y que difícilmente va a encontrar algún placer gustativo o sensorial en el agua. Entonces, ¿qué es la obesidad? Repito, es una enfermedad de origen multifactorial, de afectación sistémica, de base inflamatoria, recurrente, crónica e incurable, que afecta aproximadamente al 33% de la población mundial.
que representa la primera causa de bullying escolar en el planeta. No solo si el niño padece de obesidad, sino si alguno de sus padres o representantes la sufre. ¿Por qué? Porque otra de las trampas de esta enfermedad es que todo el mundo la puede diagnosticar y se siente con derecho a hacerlo. Lo diagnostica el portero del colegio, la conserje del edificio, tu compañera de trabajo. Tú estás gorda y te lo escupen en la cara sin ningún tipo de consideración o respeto, sin saber si detrás de esa gorda hay una mujer que tiene 5 años tomando antidepresivos y tiene un apetito voraz desencadenado, por ejemplo, por el escitalopram. Sin saber si esa mujer, por ejemplo, está siendo tratada para mejorar su capacidad de ser una mujer fértil y el bombardeo de hormonas que ha recibido la ha hecho ganar peso. O si ese hombre viene saliendo de un síndrome de Cushing porque ha recibido tratamiento esteroideo por largo tiempo por una enfermedad de base, por ejemplo, inmunológica. Entonces, ¿qué pasa? Que la obesidad es una enfermedad de origen profundo, tratada frívola y superficialmente. Además de eso, tenemos que sumarle a esta enfermedad el estigma social. Si eres gorda, eres fea. Si eres gorda, eres floja. Si eres gorda, eres descuidada. Si eres gorda, eres lambucia. Si eres gorda, eres sinvergüenza. Si eres gorda, no tienes fuerza de voluntad. Nada más lejos de la verdad. Y esto, perdónenme si hablo mucho en femenino, porque a pesar de que las estadísticas indican que no afecta más a mujeres que a hombres, epidemiológicamente hablando, socialmente, el hombre porta la obesidad, la mujer la sufre. Entonces sí hay diferencias de género en cuanto a cómo se percibe esta enfermedad, no solo por quien la padece, sino cómo es etiquetada y ejecutada socialmente hablando. Perdonen si me extiendo con el tema en cada una de las preguntas que me hagan, pero el tema es el tema. No, doctora, y de hecho, escuchándola, es difícil hacer un solo episodio con el tema, porque como usted lo acaba de decir, es el tema y abarca muchísimo. O sea, yo en este momento ya tengo una lista de cosas que le quiero preguntar, obviamente, porque además de que como mamá surgen todas las preguntas y Constanza lo sabe, nosotras, bueno, tratamos de llevar la maternidad lo más conscientemente posible. Y, por ejemplo, yo tengo un hijo varón y mi segunda hija es hembra. Y Constanza lo sabe, yo he estado muy atenta a cómo tratar toda esa sombra que a mí me cubrió durante muchísimo tiempo. Todo eso que usted acaba de decir, yo me veía reflejada en la tía, el tío, la prima, la amiga, el no tomarme en cuenta, muchísimas cosas durante mi vida niña, adolescente, y sinceramente, hoy por hoy yo veo las fotos y yo digo, pero es que yo no era gorda, o sea, yo era rellenita, siempre he sido como que los brazos gruesos, pero yo veo las fotos y yo le digo a mi esposo, ¿tú me ves que yo era gorda? Y él me dice, no, o sea, no, a mí me gustan tus brazos, era brazos gruesos. Si estuvieras segura, no se lo tendrías que preguntar al espacio. Claro, evidentemente ahí todavía hay un trabajo que hacer y justamente con Constanza lo he conversado muchas veces, trato de tener muchísimo tacto con mi hija en cuanto a los mensajes, cómo se los doy en cuanto a su alimentación, a su cuidado personal, a la importancia del ejercicio. Sobre todo en los últimos 2 años he tratado de ser muy consciente en mostrarle que mamá hace ejercicio, que mamá se cuida su alimentación en casa, se cuida precisamente porque es mostrarle que es tu salud lo que está en juego en muchos aspectos. Pero tiene muchas sombras con todo lo que le escuché. Voy a hacer un inciso. Cuando tú hablas con un psiquiatra o un psicólogo acerca de salud mental y obesidad, no hay una sola persona aquejada por obesidad en el mundo que no tenga un issue con su relación con su mamá. Y esto no es echarle la culpa a la mamá de nada. La maternidad, mis queridas y estimadas Eli y Constanza, está injusta y fraudulentamente romantizada.
Nos han querido dar a entender que ser madres es exclusivamente maravilloso, es exclusivamente hermoso, es exclusivamente necesario y es un plus de el ser mujer. Es una estafa. Es una estafa esa venta. Primero, porque lo que tú le haces a tu cuerpo cada vez que decides quedar embarazada no se paga en el resto de tu vida biológicamente hablando. Imagínate lo que le cuesta a tu cuerpo crear otro cuerpo sin desaparecer tu cuerpo, pero además de que lo creas, después lo tienes que amamantar y además después de eso tienes que aprender cómo funciona el muchachito aunque tenga 33 años de edad y tú 60, porque nunca sabes cómo va a terminar de funcionar. Además hay 33,000 opiniones al respecto alrededor de la maternidad. Por eso, entre otras cosas, maternidad y obesidad están muy cerca la una de la otra y por eso además hay tanta gente hoy de 40 años que viene a la consulta por obesidad y todavía dice, es que mi mamá me decía, y yo le digo, ¿hasta cuándo le vas a dar la responsabilidad a esa pobre mujer que lo único que hizo fue caer en la gran estafa de que ser madre era maravilloso? Es maravilloso, pero no es gratis desde ningún punto de vista, ni biológica, ni social, ni filosófica, ni espiritual, ni álmicamente. Yo vuelvo a nacer y vuelvo a ser madre. Y desde el primer año de vida le digo a mi hija, hermana, yo voy a ser la mejor madre del mundo en la misma medida en la que no me olvide de mí. Por eso muchas madres terminan ganando peso porque mojan la mitad del pastelito que dejó el niño de pataleta porque no se lo quiso comer y la madre en la frustración moja ese medio pastelito en la mitad de la Coca-Cola baboseada que también dejó el muchachito porque si no se lo come, no lo voy a comer yo, hasta que se da cuenta que es la quinta vez que lo hacen el día y después no sabe por qué engordó. Por eso hay tanto trasfondo emocional detrás de esta enfermedad. Creo que es una enfermedad que viene a ser el ruido que merecen nuestras emociones, porque las hemos ignorado tanto y nos han enseñado tanto a educarlas para que sean socialmente aceptables, para que sean políticamente correctas. ¿A qué precio tengo yo que pedirle la bendición a un tío que veo una vez al año? ¿A qué precio tengo yo que aceptar que una señora me agarre por los cachetes cuando yo tengo señora tan bella, mi niña, y me agarre por los cachetes y de repente el cachete me duele y yo no puedo decir nada porque si llego a decir algo a la señora soy una niña maleducada y hago quedar mal a mi mamá que viene de haber sido reprimida también? Una mamá que probablemente tenga un excelente marido que dice la educación de los niños es más responsabilidad de la mamá que del papá. Y aquí estamos hablando un poco del rol de la mujer, pero es que además el rol de la mujer es alimentar, nutrir. Y resulta que eres mejor madre en la misma vida en que tus hijos dejan el plato vacío. Pero resulta que si a eso le añadimos modernidad, eres mejor madre si haces una lonchera bonita a las 4:30 de la mañana, cuando al mismo tiempo tienes 3 pautas que grabar de podcast, tienes que hacer mercado, la señora que va a limpiar ese día no te ayudó, tu esposo tuvo una mala noche porque lo van a botar del trabajo y tú no sabes cómo van a hacer para sobrevivir, etcétera. Y todo eso lo está llevando en la mujer. ¿En qué se puede traducir esto? En una sociedad que no le da el justo valor a las emociones, que siguen enseñándonos el bendito valor de pi es igual a 3, 14, 12, creo que no lo vuelvo a usar más nunca en toda mi vida, y no me enseñan a trabajar la ira, la frustración, el dolor, la rabia, el hambre de un abrazo, que muchas veces lo sustituyo en que, hijo, no tuve tiempo para abrazarte, pero te dejé pizza en el horno. Y eso va con la cultura italiana, española, alemana, criolla venezolana, norteamericana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la obesidad está siendo tan ruidosa hoy? Porque nosotros dejamos que el agua rápida del fast food llegara, porque el fast food es el mismo tiempo que le dedicamos a la comida rápida que se compra a través de una ventanilla, es el mismo tiempo que nos dedicamos a decir, Pablito tiene hambre, con algo tengo que alimentarlo, para salir corriendo a ver cómo sigo produciendo dinero, porque hay que pagar la renta, el colegio carísimo del muchachito y las 30 actividades extracurriculares en las que los tengo inscritos. Sería muchísimo mejor que enseñáramos educación emocional, financiera y respeto al otro en el colegio que tanta aritmética y álgebra, cuando el mundo probablemente no quiere más ingenieros y quiere más seres humanos. Esto todo tiene que ver con la obesidad y no me alejo para nada del tema porque lo veo desde hace 15 años. Gente que es profundamente infeliz y lo puede intentar sufragar.
en una caja de pizza familiar una Coca-Cola y un brownie calientito que se le derrita el chocolate y el helado encima, por favor. ¿Por qué? Estás en Porque mute, esa, Constanza, perdón, conductor. Es que ella esa está diciendo droga, algo. perdón, Constanza, esa droga no es ilícita. Esa droga no te va a llevar a la cárcel. Tú eres un alcohólico y probablemente alguien te recrimine. Tú eres consumidor de sustancias estupefacientes, quizás alguien lo va a reclamar y te va a pedir ayuda, o te va a pedir que busques ayuda, o te va a ofrecer ayuda. Tú eres adicto al juego, a la violencia, a la velocidad, te van a llamar la atención. ¿Cuándo has visto de manera, al menos para nuestra generación, mujeres de 30, 40, 50 años, que se nos llamara la atención porque queríamos otra dona o porque queríamos donas todas las tardes? Alguna vez nos preguntaron nuestras madres, pero ¿qué es lo que sientas a las 3 de la tarde que quieres tan desesperadamente? Dulce? ¿Por qué te pones de mal humor? Porque dices que te duele la cabeza y porque haces pataleta cuando no te compro la leche condensada. ¿Qué había detrás de ese niño? Ese niño estaba pidiendo probablemente atención a una emoción que no sabía cómo describirla con palabras, pero que yo me daba cuenta que si le compraba una chupeta, ese niño mejoraba. Y mejoraba porque le estaba dando dopamina, la misma dopamina de la que es absolutamente dependiente este lóbulo frontal. Pero ahora a los de ahorita, saliendo de la barriga, le compro una tableta. O le doy un iPhone último modelo, y el iPhone además lo doy para que se haga selfie grabándose mientras que se chupa una chupeta. ¿A dónde vamos a llegar? Y todavía nos preguntamos por qué tenemos tantos diagnósticos de neurodivergencia o de neurovariedad. Porque este cerebro viene de mamá y papá envenenado, de abuelos envenenados y por supuesto de hijos que reciben el veneno directamente de placenta materna y salen a seguir siendo envenenados consuetudinariamente. Al mismo tiempo, muchachas, aquí tenemos dos industrias en las que los médicos y personal de la salud estamos en la mitad. La industria de la alimentación, mil millonaria, no sé si facturan tanto o más que las que venden armas, y la industria farmacéutica, la Big Pharma, conocida también como farmacia. Entonces, díganme ustedes, en la escala de valores de Wall Street, por ejemplo, en la bolsa de valores de Wall Street, ¿cuántas empresas multimillonarias no están hoy cotizando en la bolsa de valores de Nueva York? ¿A expensas de qué? De mi diabetes, de mi hipertensión, de mi Alzheimer, de mi depresión, de mi ansiedad. Y es tan cierto que tú vas a un Walgreens, a un CVS o a un Farmatodo, primero tienes Oreo, Coca-Cola, helado, maltina, y al final tienes metformina, estastinas, antihipertensivos y antidepresivos. En el mismo lugar te enfermo y al final, en la misma sala, tienes la solución para lo que te está envenenando antes. Bueno, y en el caso de las farmacias estadounidenses, incluso consigues cigarrillos y cerveza en esas grandes farmacias. Mira, Doc, es durísimo escucharla porque es un baño de realidad que no siempre estamos acostumbrados a escuchar, pero para mí es imposible que haya alguien que no la escuche y se sienta movido y sacudido porque no siempre escuchamos estas verdades dichas de esta manera y la verdad se acierta. Qué falta nos hacen profesionales de la salud que nos hablen con esa honestidad. Y algo que quiero rescatar es que viniendo del mundo científico haya desarrollado como esta sensibilidad tan grande por el universo emocional del ser humano, por las complejidades socioculturales que la maternidad trae consigo, políticamente, cómo inciden también los gobiernos del mundo, las grandes industrias en la salud del ser humano. Y me quiero concentrar en esta parte de esta conversación, en algo que dijo y que me quedó retumbando y que me aterra, honestamente se lo digo, que usted hablaba de que es incurable el tema de la obesidad. Y parece que escuchar todos estos responsables externos
externos, llámese crianza, llámese sistema, llámese farmacia, llámese todo lo que pueda estar afuera. ¿Cómo recuperamos, doctora, la salud? ¿Cómo nos hacemos cargo de rescatar nuestro propio bienestar? ¿Cómo entendemos que es algo que no se cura, pero que podemos acceder a una vida mejor y más sana y sobre todo parar de perpetuar obesos, dejar de producir obesos, dejar de ser madres y padres envenenados que crían hijos envenenados? Yo te diría que si toca escribir una receta personal, que es lo que yo he tratado de hacer, porque fíjate lo siguiente, Constanza, yo tengo que reconocer mi alcance. Yo no soy una voz que se escucha en el mundo. Y eso no me frustra. Eso me hace valorar más la voz que tengo para quien me elige y me escucha. Y a esa le hablo como si esa persona fuera el mundo. Porque por una persona que yo logre salvar, siento que estoy dejando un mundo un poco mejor de lo que lo encontré. Gracias. Y esto es una responsabilidad que se adquiere, bueno, cuando uno pierde el nombre y lo llaman por encima de tu nombre, doctor. Yo te recetaría conciencia personal. Yo te recetaría encuentros contigo misma. Yo te recetaría abrir la nevera de tu casa y decir, ¿qué de esto me nutre? ¿Qué de esto compré cuando tenía hambre? ¿Qué de esto compré cuando estaba apurada? ¿Qué de esto compré para complacer qué parte de mí que no está completa? Para quien ha vivido la experiencia de la inmigración como la han vivido ustedes, la inmigración y la obesidad están muy relacionadas, porque nunca se deja de ser del país donde naciste. Nunca se deja de ser del país donde naciste. Y un día extrañas tanto, 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 que caes en la trampa de creer que hacerte una arepa frita con diablitos y tomarte una frescolita va a valer tanto como el abrazo de ese amigo que dejaste en el colegio y que ese día comprendiste o te diste cuenta que no tienes fecha para volver a abrazarlo. Y volvemos a las emociones. No hay manera de que yo hable a ustedes de obesidad sin hablarle de emociones. Entonces tengo que internalizar esa emoción y darme cuenta que la ovomaltina no me va a regresar a la Venezuela que no tengo en este momento. Que cuando yo quiera volver a mi país, tengo que volver lo más sana posible, lo más completa posible, lo más recuperada posible, lo más reparada posible. Y eso lo tengo que hacer no solamente nutriendo mi conciencia, nutriendo mi espíritu, nutriendo mis emociones, sino también nutriendo el cuerpo físico, que es donde residen todos esos otros cuerpos, ese cuerpo álmico, ese cuerpo espiritual, ese cuerpo intelectual y ese cuerpo emocional. Esto se trata de una emergencia mundial, pero una emergencia que no hace tanto ruido todavía como la guerra, que no hace tanto ruido todavía como la posibilidad de una verdadera, sí, tercera guerra mundial, de una nueva pandemia por un virus que le ocurra a cualquier país crear y soltar. Pero además de eso, no hay conciencia porque esto produce impuestos, mis queridas mujeres. Claro. Yo no tengo cómo luchar contra los impuestos que le paga la Big Pharma a todos los estados del planeta. Yo no tengo cómo comprarle al mundo y pagarle los impuestos que paga el azúcar, el glutamato monosódico, las grasas trans y todos los colorantes artificiales. Es mentira que no se sabe el daño que hacen. Por supuesto que se sabe, es una verdad innegable, pero si la estamos viendo cotidianamente, no hay una familia que no esté cerca de un ser humano aquejado por esta enfermedad, o que no tenga un amigo, o que no tenga alguien allegado que diga, es que mi maestra, es que mi tía, es que mi abuela, es que mi hijo, es que mi hermana. Alguno de nosotros está cerca de alguien aquejado por esta enfermedad. Pero para empezar, es tan compleja esta trampa que se le asocia con belleza. Entonces caemos en el que acéptame como soy. Yo no tengo problema en aceptarte como eres. El tema es cómo te estás aceptando tú. ¿Cómo te sientes cada vez que te sientas en la poseta? ¿Cómo vas a asearte tus genitales? ¿Cómo te va con tu vida íntima? ¿Cómo te va con los talones cuando pasas muchas horas de pie? ¿Cómo te va con el propio abrazo cuando te ves desnudo o desnuda frente al espejo? ¿Cómo te va cada vez que te cohibes de ir a esa fiesta o a esa reunión? O cuando consideras que no eres el candidato perfecto para ese ascenso porque tu presencia física no va con el estándar. Pero ese estándar no solamente te está
excluyendo o haciendo discriminación o te está atacando. Además de eso, te está diciendo, tú eres el responsable. Yo, sistema, no tengo nada que ver con lo que está sucediendo. Entonces, es un juego maquiavélico en el que hay que acudir a la conciencia personal a través de la educación. Cuando el ser humano comience a quitarle títulos o etiquetas a la obesidad que tengan que ver con situaciones tan absolutamente frívolas como bonito o feo, que son conceptos absolutamente personalísimos, porque si a bonito vamos, imagínate lo que opinaba Botero de la obesidad y de todos los que compraron sus colecciones por miles de millones de dólares. ¿Dónde está la fealdad en un retrato de Botero? No existe, porque todo depende de los ojos con los que se mire. Pero si nosotros planteamos al frente de Botero un análisis del riesgo de morbimortalidad de esos pacientes allí dibujados, pues estaríamos en otro contexto. Y vamos a hablar de inflamación. La obesidad es una enfermedad que está caracterizada por un aumento de peso a expensas de grasa. Y cuando hablo de grasa, hablo de una grasa particularmente mala, tóxica, venenosa, proinflamatoria, causante de la primera razón por la que se mueren los humanos en el mundo, tanto hombres como mujeres, que son las causas cardiovasculares. Y esa grasa es la grasa del abdomen. Y esa grasa se gana comiendo exceso de azúcar, procesados, industrializados, gaseosas. Ya no es solo lo que comemos, es que no hay una bebida libre de azúcar en muchísimos de los anaqueles. Tú vas a conseguir 100 botellas con azúcar por 10 de agua que además tampoco sabemos 100% qué tan agua es. Entonces, es una trampa muy dura. Yo creo que más dentro de todo ese 33% no refleja lo que vamos a seguir viendo, y lo que dicen las proyecciones es que para el año 2030 vamos a ser 50% de obesos si seguimos como vamos. No hay políticas, no están, las potencias mundiales están distraídas. No les interesa, Doc, No hay. No les interesa porque yo pienso que en el fondo hay mucha banalización del tema. No va a haber estado que soporte tener el 50% de su población obesa. No va a haber manera de cubrir, ni con fármacos, ni con hospitalización, ni con cirugía. No hay vía fácil para tratar esta enfermedad, porque como se los dije, por definición, es una enfermedad crónica, recurrente. El efecto yo-yo o el efecto rebote que todos los que hemos hecho una dieta la reconocemos. Hice dieta por 15 días, perdí 3 kilos y de la emoción gané 10. Ese efecto rebote que está allí todo el tiempo, ¿sabes? Como una espada de Damocles blandiendo sobre la nuca del paciente que la padece. Y es allí donde viene la educación. ¿Qué podemos hacer nosotras? Esto que estamos haciendo hoy. Hablar a calzón quitado de la enfermedad y entender que es una enfermedad que está siendo un claro reflejo de los vacíos emocionales, de la ignorancia de las emociones, que hay que meter educación emocional en la primaria, que hay que darle un intensivo a la mujer y al hombre que decidieron ser padres antes de embarazarse, durante el embarazo y después del embarazo, no soltar a esa mamá bajo ninguna circunstancia, porque si no tiene de quién se abraza, se va a abrazar de un cocosete si es venezolana y de una dona si es de norteamericana, porque allí va a encontrar la dopamina y la serotonina que no le están dando en un abrazo. Es allí donde está el tema. Lo demás tendrían que ser políticas mundiales, muchachas, que yo no las veo presentes aún. Claro, claro. Mire, Doc, hay algo que también me parece súper interesante abordar y qué valioso todo el contexto que nos ha dado en líneas generales, ¿no? Pero ahora quisiera pasar al tema de los pacientes bariátricos, a estas personas que deciden tomar acción y someterse a una cirugía. Primero, y bueno, está aquí con nosotros porque conocemos su profesionalismo, conocemos la dimensión, la multidimensionalidad que le da el asunto, pero quisiera abordar no solamente lo que pasa en lo que padece un paciente cuando decide tomar esta medida, pero también me gustaría hablar de cómo incluso en ese momento de esa decisión recibe juicios y señalamientos de quienes estamos afuera, acusándolo de que es el camino fácil, acusándolo de
bueno, de que sencillamente eso, optó por el camino más corto, digámoslo así. Y me gustaría que habláramos del tema porque creo que también es valioso que como civilización nos tomemos un momento para eso, para educarnos, para tener una mirada un poquito más allá de nuestras narices, porque tenemos todos esta tendencia, ¿no? Y todos cometemos ese pecado de como no lo vivo, como no lo padezco, no lo entiendo, como no lo entiendo, lo minimizo y no le doy como la real importancia, ni siquiera la empatía que el otro está requiriendo en un momento tan sensible, ¿no? Vivimos en una sociedad que culpa al paciente obeso de ser obeso. Entonces, cualquier medida que tome ese paciente para dejar de serlo, va a decir, pero ¿cómo vas a buscar tu solución para algo que tú mismo te creaste? O sea, si aquí, o sea, tú no mereces ayuda, tú no mereces ayuda, porque tú eres el culpable de lo que te hiciste a ti mismo. Entonces, como que yo te diría a ti que alguien tomó una máquina para quitarse todo el cabello y salga del cuarto llorando porque es calvo. Así es tratado el paciente obeso. No es tratado como un paciente. Además que hay mucha gente que considera que es fácil ganar peso. No es fácil ganar peso. Lleva tiempo, lleva lágrimas, lleva frustración, lleva culpa, lleva arrepentimiento, lleva atracones, lleva contar calorías, lleva descontarlas, lleva hacer ayuno, lleva decir que no quiero cuando en realidad sí quieres, lleva decir no le digo a nadie que estoy a dieta porque basta que diga que estoy a dieta para que me empiecen a ofrecer todo lo que saben que me gusta para decirme es que un pequeño más no te va a hacer daño. Mira, todo lo que se hace alrededor de un paciente aquejado por obesidad es para decirle así, tú eres el culpable de lo que te está pasando. Como eres culpable, es absolutamente causa de risa que pretendas buscar ayuda. Entonces, ¿qué sucede? Se opera menos del 1% de la población aquejada por obesidad. ¿Y por qué? Porque es una cirugía costosa, porque es una cirugía que requiere médicos con una formación muy especializada, porque requiere instituciones con unas características de seguridad tecnológica y desde el punto de vista de recursos imagenológicos, quirúrgicos, desde el punto de vista de aparatos especializados. Entonces, se opera cerca, no llegamos al 1% de la población que necesitaría una cirugía. Entonces, ¿por qué se le quita valor a esa decisión? Porque ese paciente es señalado como el flojo que prefirió que le cortaran el estómago a reeducar sus hábitos. ¿Quién se sentó con ese individuo a enseñarle nuevos hábitos? El mundo entero sabe comer. Pocos sabemos nutrirnos, porque a ninguno de nosotros, ni a mamá, ni a papá, ni a abuelos, ni a abuela, ni a la madrina, ni a la nona, ni a la dueña de la guardería, nos han enseñado nutrición. La pirámide nutricional cambió y cambió cuando nos dimos cuenta que no podían estar en la base el arroz, la pasta, el pan, las arepitas, el dulce, etcétera. Nos dimos cuenta que el ser humano necesitaba grasas buenas, proteínas buenas, que los carbohidratos había que seleccionarlos, que no todos podíamos tener un exceso de carbohidratos en nuestra cotidianidad, porque además de eso, muchachas, estamos hablando de obesidad, pero no hemos hablado de algo peor que la obesidad. ¿Y existe algo peor que la obesidad? Sí, la diabetes y obesidad. Resulta que el diabético queda ciego por retinopatía diabética. Al diabético lo amputamos desde sus piececitos hacia arriba progresivamente porque se le dañan sus arterias más chiquititas, sus capilares, y esto va creciendo hasta que llega a involucrar incluso a grandes vasos. Entonces, es complejo por donde lo veamos. Ustedes me pueden decir a mí al final, doctora, esta entrevista es una maraña, la maraña de la enfermedad, la maraña de una enfermedad que tiene rasgos culturales, sociales, históricos, incluso políticos. ¿Por qué? ¿Con qué se le dio tanto protagonismo a la ayuda social en nuestro país en algún momento? Hacemos esta pequeña pausa porque es necesario recordar y agradecer a quienes hacen posible este espacio. Empecemos con J. Gómez Productions, nuestros productores estrellas. Este estudio maravilloso con este nuevo setup es gracias a ellos, y también
puede ser para ti. Ellos adaptan el espacio para ese proyecto audiovisual que tienes en mente, incluso si necesitas videografía, fotografía para tu evento social o corporativo, en Instagram, @jgomezproductions. Y también vamos a agradecer a nuestra querida amiga, Apoyo, que ha creído en este proyecto desde el principio y que puede ser tu aliada en todo lo que tiene que ver con inversiones inmobiliarias. Ella es Angélica Briceño Realtor, lista para guiarte y acompañarte, bueno, ya sea comprando tu primera casa o tomando las decisiones correctas con el dinero en este país que está comprobado que la inversión inmobiliaria es lo más seguro. A todos ellos, muchísimas gracias. Gracias. No hay un solo aspecto de las ciencias sociales que no tenga involucrado como protagónico y como agente de negociación el alimento. Un ejemplo que fue, digamos, noticia en el mundo, las bolsas CLAP que llegaban a Venezuela. ¿Y qué habían en esas bolsas CLAP? Granos, arroz, harina, leche, azúcar, café. No habían grandes fuentes de proteínas porque, bueno, además comer proteínas en todos los países del mundo es costoso. Claro, sí. Al menos, miren ustedes lo que está pasando ahora con el precio de los huevos en los Estados Unidos, donde todos los seres humanos están viendo la diferencia y se habla más de los precios del huevo hoy en día en los Estados Unidos que del precio de la gasolina, una cosa que me llama poderosamente la atención. Entonces, es importante que veamos, muchachas, el valor del alimento a través de la historia. Cuando a ti te hablan del Homo sapiens, ¿qué te señalan? ¿Cuál es la figura típica del Homo sapiens? Un hombre con un mazo en la mano que va caminando, parcialmente cubiertos sus genitales, y ¿qué está haciendo? Cazando. Cuando nos hablaban de la historia de nuestros aborígenes, ¿de qué nos hablan? De la caza y de la pesca, ¿de qué vivían? ¿Por qué? Porque la nutrición obviamente es un acto cotidiano que ha sido, según el transcurso de los años, modificado. Antes era modificado por la necesidad según las condiciones climatológicas o según los patrones socioculturales. Hoy son motivo de manipulación por la gran cantidad de dinero que esto acarrea. Por ejemplo, voy a hablarles someramente del tema de las intolerancias. Aquí en Venezuela mucha gente dice, bueno, por ser los venezolanos como somos de espontáneos, ¿no? Ay, sí, ahora todo el mundo es intolerante a la leche. Y mi abuelita se murió a 95 años. Resulta que los seres humanos no tenemos lactasa, que es la enzima que va a ayudarnos a digerir la lactosa. Entonces, ¿tú ves a una vaca grande o a un toro grande buscando a su mamá para amamantar? No, después de esto su alimentación cambia y se va, por ejemplo, por monte, por llamarlo de alguna manera, por vegetales, por llamarlo de alguna manera, por gramínea, por llamarlo de otra, ¿ok? Pero resulta que el humano consigue en la leche que fuente de calcio. Resulta que la espinaca y el brócoli tienen tanto más calcio que la leche. Y resulta que nosotros no tenemos esa lactasa, por lo que ya se sabe, estudiado genéticamente, que más del 60% de los humanos adultos de este lado de América no tenemos la capacidad de tolerar adecuadamente los productos lácteos de vaca, porque además la proteína que tienen, la caseína, es una molécula que genera muchas reacciones inmunológicas en nuestro intestino delgado. Por eso es que tenemos alergias, rinitis, alergias oculares, problemas en la piel. Retiramos los lácteos, desaparece la distensión abdominal, mejora la digestión, mejora el reflujo. Y lo que estaba era tomando un alimento que no fue diseñado para la raza humana. Sí, pero como me la lleva fácil. Disculpe que la interrumpa, Doc. Lo que me llama poderosamente la atención es como esto lo que habla es de una profunda desconexión que tenemos los individuos con nuestro propio cuerpo. Y no hablo solamente de la leche, porque intolerancias han aparecido en los últimos años muchísimas. Y la verdad es que yo creo que los seres humanos también nos hemos hecho un poco los ciegos, sordos, mudos con relación a lo que nuestro cuerpo nos ha estado diciendo desde hace tanto tiempo. Y basta con que un día conscientemente decidamos dejar el azúcar o dejar los carbohidratos refinados, o ponte tú cualquier alimento que está tan normalizado en nuestra dieta. Y nos sentimos maravillosamente bien, pero es que hasta pensamos mejor. Y hablo por mí, o sea, es como una niebla mental que desaparece y tú dices, Dios mío, ¿cómo yo he estado eligiendo vivir esta niebla mental toda la vida? Y yo he pasado, Doc, por distintas etapas de
a lo largo de mi vida, dietas múltiples. He crecido, bueno, los primeros 30 años de mi vida los viví en Venezuela y estuve muy sumergida en esa cultura de cómo te ves, eso es lo que vales y te vas a comer eso y todas estas El cosas país de las mixes. que al fin de Sí. cuentas han terminado distorsionando la relación que tenemos con nuestra nutrición y lo completamente desconectados que hemos estado de eso, del verdadero significado detrás de una buena nutrición. Y yo lo quiero... Es el principal alimento. Constanza, lo dijo Hipócrates. ujú, Hipócrates dijo, haz que tus medicamentos sean tus alimentos y mm, tus alimentos sean tus medicamentos. bueno, tal ¿Con cual. cuántas sopitas de pollos no nos curaron nuestras abuelitas el alma? Ujú, Ay, ujú. Una sopita de pollo, sí, un pollito que ella crió en el patio de la casa, una gallinita come tierra, con el ají, el ajo y el monte. Y esa sopa te quitaba una todos los tristeza, te males. quitaba un parche en el estómago, porque además de eso, Total. son dos cerebros. Por eso cuando me hablabas de la banalización de la cirugía bariátrica, es punto de disgusto no negociable para mí que haya colegas que vendan la cirugía bariátrica como una cirugía estética. Yo no te estoy Mm, operando para que seas bonita porque tú no eres fea. Yo te estoy operando porque tú estás enferma. Y mientras yo más pueda cuidar de tu sistema digestivo hoy por hoy, después de haber operado a más de 2.000 pacientes en mi historia profesional, cada vez opero menos y elijo con más cuidado al paciente, porque si yo elijo a este paciente a la ligera, ese paciente se va a querer divorciar, va a mm, querer volver a casarse, va a buscar vicios donde no los había, tiene wow. 7% más de probabilidades de caer en alcoholismo, ese paciente se puede descalcificar, ese paciente puede tener anemia, ese paciente puede no reconocerse frente al espejo, no es una decisión a la ligera. Y si tú me estás diciendo a mí, un grupo de médicos me está diciendo que el intestino ahora es súper bien ganado el título de segundo cerebro, imagínate lo que yo estoy haciendo cuando le estoy cortando la mitad del cerebro a ese ser humano. Todo lo que le está cambiando a nivel de emociones, vuelvo a usar la palabra emociones, sentimientos, percepción de sí mismo, sistema inmunológico, capacidad de cicatrización, capacidad de defenderse ante una gran cantidad de, digamos, situaciones adversas que antes eran indiferentes porque tenía su sistema digestivo completo. Por eso también veo con absoluto disgusto que haya gente que hable tan mal de las nuevas alternativas para los pacientes aquejados por esta enfermedad, como son los tratamientos farmacológicos. Yo tengo cerca de 3.000 publicaciones en mi red de Instagram, que es la que más uso, Doctora Padilla. Después de llegar casi a 2.700 publicaciones, Instagram me eliminó una publicación y me vetó de hacer live durante un año por el aluvión de críticas que recibió un reel en el que yo hablo de mi experiencia personalísima como paciente que perdió 10 kilos de grasa y se alejó de la diabetes gracias al tratamiento farmacológico. Yo no tenía criterios para operarme porque no era obesa por índice de masa corporal. No tenía una enfermedad metabólica instaurada, no era diabética aún. No tenía hígado graso. Me mataba haciendo ejercicios, me mataba comiendo lo más sano posible, pasaba hambre, me recriminaba frente al espejo que cómo era posible que yo siendo un médico para la obesidad tuviera sobrepeso, me sentía insuficiente, me sentía frustrada, me sentía desmerecedora, me sentía incapaz. Lo asumí valientemente con mi psicoterapeuta, di el paso hacia adelante, estudié tratamiento farmacológico, fui mi primera paciente y esa es la razón por la que la red social me veta durante un año de hacer live. ¿Por qué? Porque mi posición frontal le molestó a colegas y a gente que sigue considerando que el paciente aquejado por esta enfermedad no merece ayuda. Tú puedes ayudar a un paciente con cáncer, tú puedes ayudar a un paciente con gripe, tú puedes ayudar a un paciente diabético, tú puedes ayudar a un paciente asmático, tú puedes ayudar a un paciente con una hemorragia, pero ayudar a un paciente obeso, todo lo que tú hagas para ayudar a un paciente aquejado por esta enfermedad, que cualquiera que tenga ojos pueda diagnosticar, es un pecado mortal. Wow. Esta es la verdad, es una enfermedad que juzga de manera absolutamente cruel y desmedida por tu apariencia, sin tener la más remota idea que hay detrás de ese paciente aquejado por esa enfermedad. Por eso escribí Me emocioné y engordé. Ese libro recoge 20 historias
todas de la vida real, donde se habla de soy la gorda pandémica, soy la gordita de la cara bonita, pero gordita, o rebajo o me quedo solterona, emigré y engordé. Historias que resumen en realidad una verdad que debería ser tan desnuda como el sobrepeso que la gente se atreve a catalogar de sinvergüenzura. Y es, no estás solo en esta enfermedad, lo que estás es muteado. Lo que no ha habido es espacio para escucharte. Primero, no te has escuchado a ti mismo. Y segundo, no hay un sistema preparado para escucharte y decirte, nosotros todos somos corresponsables de esta enfermedad. Y nosotros todos vamos a ser ahora corresponsables de la reconstrucción de un sistema sociopolítico, económico, cultural, que transforme tus vacíos en necesidades cubiertas desde primaria. Que cuando aprendas a leer, aprendas amor, aprendas empatía, aprendas resiliencia, aprendas fortaleza, aprendas cooperación, aprendas el valor de escuchar al otro, aprendas del valor de un abrazo todas las noches antes de quedarte dormido, aprendas que en 12 minutos tú le puedes brindar muchísimo a ese ser humano que te diga, tienes 12 minutos para mí. Hay estudios científicos bien serios en la parte de psicología que dice que una conversación de 12 minutos con un ser querido puede salvarte de una idea suicida. ¿Cuántas increíble. Sabemos? Wow. Mira, Doctora, hablando ya de las soluciones, usted ya se ha hablado de la cirugía bariátrica, de las soluciones farmacológicas que hoy están en boga, y justamente era un tema, un punto que me llama mucho la atención tratar con usted, porque he sentido que hay cierta irresponsabilidad en cómo se está tratando todo este tema de la solución farmacológica, en cuanto a que al parecer en las redes sociales es muy fácil adquirir el producto, incluso sin supervisión médica. Por ejemplo, aquí pasa que he tenido amigas que me dicen, no, me llega el bolsito a la casa, así como un delivery cualquiera, y yo me lo aplico y pero te lo medicó alguien, tuviste un chequeo, porque entiendo que hay que hacer un chequeo previo para saber si cumple con las condiciones de ser candidato a estos tratamientos farmacológicos que resulten en positivo en lugar de que afecten algo más. Eso por un lado. Y lo otro es con respecto a lo que usted dice, la conciencia que debe hacer la persona en cuanto a que si me voy a someter a esta cirugía o voy a comenzar cualquiera de estos tratamientos, tiene que haber una conciencia de que la persona primero reconozca que ha tenido problemas con hábitos, que creo que es la esencia. Siempre cuando se habla de este tema me recuerdo de los hijos de Arnold Schwarzenegger, que al final no sé si es verdad o es mentira, pero que ponen la foto del que creció con él y el que creció con la madre, y el que creció con la mamá es obeso, tiene ese problema, y vemos a la mamá también como con esas características, y el que creció con Arnold Schwarzenegger es un muchacho que, bueno, tiene, digamos que unas características físicas muy parecidas al padre. Entonces, le pregunto esto porque justo yo he venido recorriendo un camino hacia allá desde hace 3 años. Yo decidí leí un libro de Tony Robbins donde él habla de asociaciones mentales, donde reconocer qué problemas con mis hábitos tengo, y comencé a aplicar eso paulatinamente en mí para dejar la azúcar, por ejemplo. Comencé a hacer asociaciones de que eso no me beneficiaba para nada, como que el refresco lo usan para limpiar los baños, bueno, yo estudié cocina y esa yo creo que fue la primera gran asociación negativa que hice con respecto a las donas. Vi cómo se hacían las donas estudiando cocina en el área de pastelería. Y después de que yo vi eso, yo dije, yo más nunca voy a comer donas. Y mis hijos, en la medida de lo posible, tampoco lo harán. No voy a decir que nunca lo han hecho, porque a veces llegan a un cumpleaños y está la dona y me miran así como que yo, y que está bien, ok, hoy, pero yo te he explicado cómo se hace ese alimento. No es el veneno, es la dosis. Exacto. Bueno, imagínense, sí, definitivamente los voy a poner a que la escuchen, a que vean este episodio, porque evidentemente a veces es, wow, mamá, o sea, no puede ser, que cansona, o sea, entonces no vivimos. Y yo, bueno, pero es que eso no es vida.
Y desde hace 3 años he venido haciendo, como le digo, ese trabajo y he venido viendo resultados en mí, sobre todo en procesos inflamatorios. Era muy normal que yo bajaba las escaleras y subía y me traqueaban las rodillas y yo decía, no puede ser. Para ese entonces estaba a punto de cumplir 40. Se me hinchaban las manos en la mañana, era muy normal que yo amanecía con las manos que me dolían y yo decía, pero ¿por qué? No puede ser, esto no es normal. Y yo decía, si así es y voy a cumplir 40, epa, ¿cómo vas a llegar a los 50? Entonces yo empiezo a decirme a mí, ¿sabes qué? Yo quiero llegar a los 50, a los 60, cuando tenga nietos, pudiendo correr atrás de un nieto. Y empecé a hacer ese tipo de asociaciones y así he trabajado los nuevos hábitos en mí. Y ha sido paulatinamente y eso me ha llevado obviamente a perder casi 10 kilos que tenía de más, todavía me faltan 3,5, casi 4, o sea, ha sido paulatino. En 3 años he perdido peso para ganar vida. Exacto, en 2 años y lo que va de he perdido 7 y algo. Imagínense, pero le cuento que a veces me ven, hay personas que me ven y me dicen así como que has bajado mucho de peso, pero tienes que tener cuidado porque el que baja mucho se ve viejo. Y yo, bueno, pero ¿y entonces? Cuando me veían rellenita, era así como que, bueno, Elimar, estás rellenita. Y ahora que me ven más flaquita, entonces es que me voy a envejecer. Es un problema, es un verdadero problema. Te voy a dejar mi ritual de las mañanas. Yo me abrazo desnuda frente al espejo todas las mañanas del mundo. Si me gusta a mí el abrazo, el resto me vale gorro. Muy bien. Llámese marido, novio, jefe, hijo. El único abrazo que yo tengo cierto para el resto de mi vida es el mío. Así. Entonces le tengo que dar el valor que tiene porque es un abrazo insustituible. Y creo en la energía. Y eso se transmite de tal manera que no hay forma de que al final la gente dice, esta tipa tiene algo que hace imposible que yo le diga. Yo amo a los seres humanos que me saludan antes de pesarme. Y se lo enseño a mis pacientes. ¿Sabes? Primero me saludas y después si quieres me pesas, pero si me vas a pesar primero, ¿sabes? Tienes un carnicero delante de ti, vete a un matadero, vete a pesar reses y vive de eso. Pero no, oye, no salgo a la calle para que me peses ni me pongas talla, ¿sabes? Hay que hacer campañas de esto, ¿sabes? Yo en algún momento le regalaba a mis pacientes camisetas que decían, sé mi talla, tengo espejo en mi casa. Y tú sabes el éxito que era para ellos, en el sentido decía, concha, doctor, al fin conseguí una frase para defenderme, porque es una ofensa, y uno por educado se queda callado. ¿Por qué te importa tanto cuánto peso? Incluso hay una que dice, si me vas a hablar de algo que no puedo cambiar en los siguientes 3 minutos, mejor ni me lo digas. O sea, porque claro, si yo le veo una lagaña a alguien, pues le puedo decir, tienes algo ahí. Bueno, eso lo puede cambiar en el siguiente instante, pero no me voy a meter en terrenos donde, ya va, primero, ¿quién te preguntó? Y segundo, no lo puedo cambiar en 3 minutos. Y eso está súper bien. Entonces, bueno, con respecto a la parte farmacológica, a la cirugía bariátrica y a eso, evidentemente tiene que haber un cambio, tiene que haber un acompañamiento, y es lo que también entiendo a lo largo de la conversación, tiene que haber una cirugía cerebrática. Fíjate lo siguiente, mira lo interesante de lo que estás diciendo, Eli. ¿Por qué la preparación psicológica antes? Porque ese paciente le va a cambiar su vida, le va a cambiar muy probablemente en el 98, casi 99% de los casos, en el caso de la cirugía, cambia para bien, pero no es un cambio que viene de gratis. Ese paciente tiene que aprender a masticar, ese paciente tiene que aprender a no mezclar sólidos con líquidos, ese paciente tiene que aprender a reconocer la nueva sensación de saciedad. Ese paciente durante el primer año probablemente va a tener que aprender a comer sin hambre, porque sus hormonas del hambre están inhibidas inicialmente por las transformaciones o las modificaciones que se hicieron a nivel digestivo. Entonces, imagínate un ser humano promedio, vamos a hablar de un Juan García, 30 años de edad, está en un buen momento profesional, está casado, tiene eyaculación precoz, tiene insomnio, ya casi diabético, colesterol y triglicéridos por encima del techo, ya tiene hígado graso, que es la primera causa de cirrosis y de cáncer hepático en el mundo, por encima del alcoholismo, el hígado graso.
Y de un día para otro él viene a tu consulta, una doctora encantadora, lo hipnotiza y al día siguiente lo lleva a quirófano y lo opera. A ese señor no se le explicó nada de lo que ustedes y yo estamos platicando en este momento. Y ese señor tiene 30 años desayunando arepa con huevos fritos, tocineta, salsa rosada o una empanada de pabellón o donas o café con leche y azúcar o una gran malteada, y a media mañana tiene una reunión y el snack de la reunión es cualquier cantidad de procesados que te imagines, y al mediodía el almuerzo, si no tiene mayonesa y ketchup, no es un almuerzo, y por favor que no falten las papas fritas. Y en la tarde tiene otra reunión de trabajo y hay más snacks, y en la noche su esposa lo espera en la casa, y para amarlo como ella lo ama y atenderlo como él pide ser atendido, pues tiene unas arepitas fritas con un quesito, con unas tajaditas, con un poquito de ensalada que quedó del mediodía que le dio a los niños, que también tiene bastante mayonesa. Y ese señor, porque tiene insomnio, mientras logra conciliar el sueño, toma 1,5 litros de Coca-Cola. Y al día siguiente, yo le digo, 15 días con dieta líquida, agua, jugo, té y consomé. Lo maté. Ese cerebro no va a comprender absolutamente nada. ¡Qué peligro! Pero aparte de eso, te voy a decir, es que tienes que tener tiempo para desayunar, para merendar, para almorzar, para merendar y para cenar. Y es que tienes que masticar por lo menos 20 veces cada bocado. Y es que no puedes mezclar sólidos con líquidos porque te vas a llenar muy rápido y te van a dar ganas de vomitar. Y es que tienes que tomarte los suplementos. Y es que tienes que hacer ejercicio para ganar masa muscular. Y es que a las 10 de la noche tienes que apagar el celular y tienes que apagar el televisor y tienes que apagar la computadora para que tu lóbulo frontal no tenga tanto digamos, estimulación luminosa artificial y logre estar dormido desde las 11 de la noche hasta las 4 de la mañana, que es cuando tenemos el pico de hormona del crecimiento que la necesitamos para recuperar, para sanar, para reparar nuestras células. Y tú le vas a dar toda esa información a ese ser humano después que le cortaste el estómago. ¿Eres qué tipo de médico eres? La preparación multidisciplinaria implica hacerle entender al paciente, yo te voy a dar una herramienta que no es gratuita desde el punto de vista de cambios fisiológicos, nutricionales, conductuales en tu propio organismo, en tu yo con yo. Por eso te voy a preparar y te voy a pasar la película desde el punto de vista cardiovascular, neumonológico, gastroenterológico, endocrinológico, nutricional y psicológico. Te paso la película desde todas esas aristas, y si después de haberte pasado la película tú cumples con los requisitos de decir, estoy dispuesto a cambiar mis hábitos para ayudarme con esta herramienta, play. De lo contrario, ese paciente en buen ejercicio de la cirugía bariátrica no debería ser llevado a mesa operatoria. ¿Qué sucede? Que los médicos también somos mercaderes, que los médicos también nos vendemos, que los médicos también vendemos cirugías. Y resulta que alimentando el ego, respondiendo a la presión social, que cada quien tiene su termómetro, a qué nivel de presión va a responder. Yo soy mejor cirujana si opero 20 pacientes al mes. Eso podía pensar yo inicialmente de mí hace 16 años. Hoy digo, yo soy mejor cirujana cuando mejor elijo al paciente para que vaya a mesa operatoria justamente preparado. Cambian las cosas. Y esto debería cambiar a nivel mundial, pero esto es materia de otro tema, es un tema de cómo nos estamos preparando hoy médicamente hablando y cuál es la diferencia entre el médico de la actualidad y el médico que tiene un año de graduado. Pudiéramos tener series y series completas alrededor del tema porque realmente es que da para tanto y tanto, pero el tiempo es limitado y no queríamos cerrar este episodio, doctora, sin hablar sobre estos mitos y realidades alrededor de las alternativas farmacológicas al tratamiento de la obesidad. Usted misma lo explicaba desde su propia experiencia. Una persona que tiene hábitos de vida saludables, que tiene su ejercicio incorporado en su rutina diaria,
diaria, que tiene como una selección muchísimo más consciente de los alimentos con los que se nutre, y aún así sigue manteniendo un nivel de grasa corporal con el que no se siente a gusto, el que quiere mejorar, hay una serie de alternativas que me gustaría en principio que las definiera. ¿Qué es un tratamiento farmacológico alternativo para la obesidad? ¿Y cuáles son los mitos y realidades alrededor de las mismas? Porque como bien lo comentaba Elimar, hay muchísima información en el aire, hay muchísimos opinólogos y queríamos tenerla para que sea usted quien de primera mano nos oriente y nos eduque en este tema, y que esto pueda ser una ventana para tantas personas del otro lado. Qué bueno que como consumieron pastillas hace 15, 20 años atrás de la uva de yo no sé qué, que también prometía bajar no sé cuántos kilos, están ahora pues haciendo uso desinformadamente sobre estos tratamientos farmacológicos. Ok, te voy a hablar específico de los análogos de GLP-1, que son los que están en el top y con justa razón están en el top. Hay muchos otros que no son tan efectivos. Los análogos de GLP-1, muchachas, se usan más o menos desde hace 12 años en pacientes diabéticos. ¿Qué son análogos? Son copias. ¿Copias de qué? De unas hormonas que se producen ¿dónde? En unas células que se llaman como células L. ¿Dónde están? Al final del intestino delgado del ser humano. Estas células L que producen GLP-1, Glucagon Lipeptide 1, según sus siglas en inglés, tienen 3 efectos en 3 órganos diana, que son, en el hipotálamo disminuyen el hambre cerebral. Hay varios tipos de hambre, la cerebral es una, pienso en comida cada ratito, entonces le baja el food noise, el ruido por comida, tú estás comiendo y ya estás pensando en la siguiente comida, abres los ojitos en la mañana y quieres saber qué vas a desayunar, estás friendo los 2 huevitos y en la tarde voy a querer unas panquecas y te estás comiendo las panquecas en la tarde y en la noche ¿qué será lo que voy a comer? O sea, se llama así, food noise, te lo disminuye. 2, te enlentece el vaciamiento gástrico, baja la velocidad en la que el estómago se va a vaciar y obviamente la sensación de saciedad va a durar más tiempo. 3, hace más amigable la relación entre los receptores de la insulina y la insulina, que es esa hormona maravillosa secretada por las células beta del páncreas que hace que la sangre no esté llenita de azúcar, sino que ese azúcar entre al espacio intracelular y la mitocondria lo agarre y lo convierta en energía, en ATP, adenosíntrifosfato, biología de tercer año de bachillerato en Venezuela. Ok, contraindicaciones absolutas. No se usa en pacientes con cáncer medular de tiroides. ¿Porque produce cáncer? No, porque en las ratitas de laboratorio que se engordaron para colocarle esta sustancia se desarrolló un aumento en la incidencia del cáncer medular de tiroides. No se ha visto en seres humanos. 2, ¿causa ceguera? No, no causa ceguera. El año pasado, un hospital adscrito a la Universidad de Harvard, en un estudio retrospectivo observacional de 17,000 pacientes, encontraron algunos casos de un raro tipo de ceguera no arterítica. Quiere decir que no iba por flujo sanguíneo sobre el nervio óptico, sino que bajaba los niveles de glicemia. Pero estos pacientes, a su vez, tenían otros tratamientos y además eran diabéticos. Entonces, conclusión del estudio, no pueden decir que hay una relación, lo dicen los mismos investigadores, directa entre el uso de análogos de GLP-1 y específicamente semaglutide, comercializado como Ozempic, como el más popular, para causar ceguera. ¿Qué dicen ellos? Hay que hacer ahora estudios prospectivos, randomizados, doble ciego, donde a uno le das placebo, a otro le das Ozempic y te vas a dar cuenta si de verdad el análogo está causando este raro tipo de ceguera. Pero no hay un estudio científico serio, digamos, con una constante lo suficientemente fuerte desde el punto de vista científico que pueda hacer esta relación. 3, si yo enlentezco el vaciamiento gástrico, enlentezco todo el tránsito intestinal. Por eso en algunos pacientes puede causar estreñimiento. Si yo tengo un paciente que me dice, tengo estreñimiento, voy al baño a hacer del número 2 una vez a la semana, sí, solo sí me estimulo. Yo tengo que investigar por qué ese paciente tiene estreñimiento. Si ese paciente tiene tratamiento, responde el tratamiento del estreñimiento, yo puedo usar análogos de GLP-1. De lo contrario, no lo debo usar si no he tratado el estreñimiento antes. 4, pacientes que tienen microcálculos en la vesícula biliar.
se enlentece también el movimiento de la vesícula, me enclava un cálculo en el cuello de la vesícula y me causa un hidrocolecisto, un piocolecisto, un cólico biliar persistente, o ese cálculo migra hacia la vía biliar principal, me tapa el conducto de Wilson y me produce una pancreatitis de origen biliar. Si yo tengo un paciente a quien yo le solicité mi protocolo de estudio previo a los análogos y tiene microcálculos en la vesícula, como cirujana le voy a decir, vamos a curar esa vesícula enferma, vamos a extraer esa vesícula enferma y luego iniciamos tratamiento con análogos de GLP-1 y nos va a ir seguramente muy bien. Muchachas, cultura general, el 95% de los pacientes son buenos para un tratamiento y el 5% en promedio no va a responder. Hay gente a la que le va extraordinariamente bien con el acetaminofén y hay gente que hace una insuficiencia hepática por acetaminofén. Hay gente que le va extraordinariamente bien con una aspirina infantil y hay gente que hace un shock anafiláctico y se muere por una aspirina infantil. Por eso, los médicos tenemos sí la potestad de decir todo previa evaluación médica. Repaso las contraindicaciones. Cáncer medular de tiroides porque se vio en ratones de laboratorio. Microcálculos en la vesícula, estreñimiento severo, pacientes con antecedente de pancreatitis crónica y pacientes con retinopatía diabética. No deben usar este medicamento si no han sido evaluados exhaustivamente por un equipo multidisciplinario. Si el oftalmólogo me dio permiso para usarlo porque el paciente no tiene retinopatía, lo voy a usar. Si la cirujana dio permiso para usarlo porque el cálculo no es un cálculo que represente un peligro para la vía biliar en este momento, lo puede usar. Si el estreñimiento recibió tratamiento, chévere. Si yo le hice un ultrasonido de tiroides, le hice funcionalismo tiroideo a mi paciente y descarté un cáncer medular de tiroides, yo puedo usar perfectamente el medicamento. Es una terapia, escúchese bien, de reeducación nutricional. Porque si yo tengo debilidad por los dulces, si yo pienso en comida las 24 horas del día, si yo siento que mi estómago no tiene fin y yo voy a buscar una ayuda farmacológica, yo se lo explico a mis pacientes así en consulta. Tú quieres aprender a jugar, a correr bicicleta. El Ozempic y yo somos las dos rueditas de atrás. En algún momento es probable que yo te pueda quitar las dos rueditas de atrás. Porque lograste el peso que buscabas, porque desarrollaste masa muscular, porque ya tienes una relación distinta con la comida, bajamos a microdosis y, mi amor, fue un placer. Puede ser, o puede ser la analogía perfecta. O pueden ser pacientes que me digan, ay, doctora, nunca me quite las dos rueditas. Bueno, pero ¿por qué yo no te voy a quitar por qué yo te voy a quitar las dos rueditas si tú en tu humana sinceridad me estás diciendo, no quiero aprender a vivir sin las dos rueditas? Y si la relación de beneficio para ese paciente está absolutamente reflejada en números que el paciente ve, y no me refiero al número de la talla del pantalón, en números en laboratorio, en número de horas de sueño, en número de energía cerebral, en número de días que vas al gimnasio, en número de horas que ríes porque te sientes cómodo con tu composición corporal, con tu actitud al verte frente al espejo. Esos son los números que yo estoy buscando. Yo no Mira, estoy buscando doctora, números diferentes. estamos tan felices de poder escuchar toda esta información de usted. Mira, estoy segurísima que este es el primero de varios episodios que vamos a tener contigo y quiero darte las gracias. El tiempo se nos acabó y queremos tener este último par de minutos para darte las gracias, felicitarte por el Día del Médico, invitar a la gente que nos está escuchando en este momento, si es que no te siguen, que lo hagan porque realmente eres muy generosa con toda la información que además tan claramente compartes en tus redes sociales, que se ha convertido en un trabajo alterno al trabajo que tienes en tu consultorio y en los quirófanos y también como autora. Así que vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando a seguirte a través de tu cuenta, @doctora Padilla. Y gracias, Doc, de verdad, gracias, porque esto ha sido, yo sé que para Eli también, un impulso fabuloso de información y un llamado a hacernos responsables de nuestra propia salud y en consecuencia la de nuestras familias. Y mientras sí llega la reeducación social y los cambios políticos, queremos ver que en cada hogar hayan un padre y una madre responsables de su propio bienestar, capaces de criar una nueva generación más sana. Así y no, y qué bendición, sí, y qué bendición tener. Así es. El médico venezolano siempre ha sido un médico diferente, sobre todo nosotros que hemos emigrado sentimos la necesidad de tenerlo cerca. Mi papá es médico venezolano, mi hermana,
Igual, feliz día del médico, doctora, pero qué bendición tener a profesionales como usted que van más allá, que no es solamente el libro que vieron en la carrera, que muchos se quedan ahí, y como usted dice, irresponsablemente se van adaptando a las modas que van saliendo, pero sin profundizar en temas tan importantes como es ir a la raíz. Y de verdad que qué bendición contar con usted y que todas estas personas que vieron este episodio, que seguramente vamos a tener un segundo episodio con la doctora Padilla, puedan además acceder a usted a través de sus redes sociales. Eso es, bueno, un regalazo. Así es. Gracias por pensar en mí. Y bueno, ahora lo digo cada vez que me despido en un reel, mi principal medicina es educar. Y sí, como bien lo dijo Constanza, lo que hago en redes sociales es tratar un poco de mitigar lo que sé que se queda corto en mi consulta. Sí, y bueno, Gracias, doctor. y también un poco hacer la analogía, ¿no? Así como en distintas latitudes del mundo acceder a proteínas de calidad es costoso, sabemos que acceder a salud de calidad también puede serlo y aprovechar espacios como los que usted ha dispuesto para que las personas de cualquier rango social, desde cualquier lugar del mundo, puedan informarse desde una fuente realmente profesional, con sensibilidad hacia la vida humana, es algo que no tiene precio, Doc, y yo se lo agradezco enormemente y celebro que cada vez su voz sea escuchada en más lugares. Así que muchísimas gracias por hacer lo que hace con tanta pasión, además. Así es. Muchas gracias, doctora. Un abrazo. Que Dios A ustedes, que la muchísimas felicidad gracias. las encuentre alegres. Amén. Amén. Gracias, amén. A ustedes, Amén. muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por este regalo en el Día del Médico. Seguro que sí. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en este episodio de Todo va a estar bien. Para él y para mí, como siempre, un placer llevarles conversaciones nutritivas y que realmente nos ayuden a avanzar hacia la dirección de una vida, bueno, más plena, más saludable y en consecuencia más feliz. Feliz. Nos vemos en el próximo episodio y gracias nuevamente, doctora. A la orden Bye. siempre. Un abrazo.